Mañana el mensaje lo tiene una bella y dulce mujer, mi esposa Helen Sarmiento. Un aplauso para ella, mira. No me carga porque peso más que él. Soy más grande que él. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo han pasado? Ayer casi me hacen hacer la oración de fe porque cuando empezamos a sacar las cuentas, ya tengo como un mes que no venía a la iglesia. Entonces, oye, ya tú tienes como un mes que no vas a la iglesia. Ojo, pero no es porque no he querido venir, aclaro, ¿ya? Estuvimos en el Congreso de Parejas allá ministrando, pues estuvimos en Sede Norte también. Y bueno, el fin de semana pasado como familia afrontamos una dificultad, un momento muy triste, tuvimos una pérdida muy fuerte en la familia, así que me encontraba con mi familia allá en Malambo. Entonces, pero hoy estoy aquí y bueno, el Señor cumple sus promesas y cumple sus palabras en nuestra vida. ¿Qué tal si oramos? Quédate ahí sentado como estás y vamos a orar al Señor para que sea Él ministrando nuestras vidas. Señor, te doy gracias en esta mañana porque nos has traído a este tu lugar, a este tu templo, a este lugar donde nos podemos regocijar, donde podemos experimentar paz, donde podemos experimentar gozo, pero sobre todas las cosas, donde también podemos experimentar tu presencia en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que seas tú derramando de tu Santo Espíritu, de tu aceite en nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y limpiando, Señor, toda carnalidad, toda naturaleza pecaminosa, toda condición de pecados de mi vida y de la vida de mis hermanos, Señor. Y te pido que coloques una atmósfera, Señor, en donde podamos abrazar y acogernos a tu palabra y a lo que tú nos llamas hoy, Señor. Te damos toda la gloria, bendito y precioso, Señor, a ti sea todo el honor. Amén y amén. Bueno, en esta mañana voy a hablarles de un tema, le he titulado al mensaje armonía, pero realmente voy a hablar de unidad y de división. Es un tema de pronto un poquito difícil, me costó un poco de trabajo armar el mensaje, pero bueno, vengo de parte del Señor, que Dios haga como Él quiere, ¿ok? Entonces, bueno, hablando un poquito de armonía, vamos a partir sobre una iglesia que presentaba muchos conflictos en esta área. Era la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios estaba atravesando por un momento muy difícil en donde cada uno se había apropiado de doctrinas, de bosquejos, de adeptos hacia un líder X que es mencionado en la palabra, y cada uno estaba asumiendo su posición. Y creo que estaban rompiendo totalmente lo que es el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos uno con Él, ¿cierto? Y desde el principio lo estableció así. Pero siempre va a haber un espíritu, un comentario, una persona que lastimosamente se puede dejar usar por el enemigo para traer contienda, para traer disensión, pero sobre todo para traer división. En este caso, en el inicio, la serpiente fue el objeto encarnado, ¿cierto?, para traer división entre el hombre y la mujer. Y desde ese día hay peloteras en la casa, ¿o no? ¿No? Que es la culpa de él, que no sé qué. Entonces, el propósito de Dios nunca fue que el hombre se dividiera, al contrario, se multiplicara y fueran uno. Él toma del hombre, ¿cierto?, su parte y hace, o sea, nacimos de, fuimos creación de, y luego los vuelve y los une. O sea que el propósito de Dios es la unidad. Una iglesia que se mantiene unida es una iglesia bendecida.
Una iglesia que se mantiene unida es una iglesia que prospera, que avanza. Queremos avanzar, queremos multiplicarnos, tenemos que caminar unidos bajo una visión, bajo un propósito, independientemente las características de personalidad, el estilo de liderazgo que cada uno tenga, ¿ok? Vamos a introducirnos en la palabra y vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 10 al 12, voy a leerles. Leo con la bendición del Señor. Pero, amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no discutan más, que reine entre ustedes ¿la qué? La armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad ¿en qué? En pensamientos y propósitos. Resulta, hermanos míos, que los de la familia de Chloe me han hablado de las riñas que se traen entre ustedes. Me cuentan que algunos dicen, yo soy de Pablo, y que otros afirman, yo soy de Apolos. Otros más dicen, yo soy de Cefas, y aún sostienen, yo soy de Cristo. Entonces, como podemos ver ahí, o sea, el problema de la división, ¿es nuevo o es viejo? Donde hay hombres, donde hay seres humanos, va a haber contienda y va a haber división. O sea que nosotros nos tenemos que preparar para todo eso. Pero ¿qué estaba surgiendo en esta iglesia naciente? Bueno, aquí en el contexto bíblico, los escritores, los estudiosos de este tema, los comentaristas, dicen que Pablo había detectado 4 tipos de pensamientos en la iglesia de Corintios. Y eso estaba generando un conflicto continuo. Entonces, al hablar él de que unos eran de Pablo y otros eran de Apolos, realmente no se refería en sí al líder que estaba a cargo, porque entre ellos no había contienda. Entre ellos no había ningún tipo de problema. El problema lo tenían los seguidores de esos líderes. Entonces, ¿qué pasaba? En el primer dice que algunos eran de Pablo. Pablo representaba el evangelio de los gentiles. Pablo representaba el evangelio que hablaba de la nueva libertad, pero en Cristo Jesús, con el Mesías ya resucitado. Eso representaba a Pablo. Pablo representaba la libertad y dejar la ley a un lado. Pablo representaba la nueva vida en Cristo y la gracia de Dios derramada ahí en la cruz. Pero ¿qué pasaba? Que algunos habían distorsionado lo que Pablo había enseñado durante algún tiempo y habían convertido en esa libertad, en ese nuevo de pronto cristianismo, ya no basado en la ley, lo habían convertido en libertinaje. Y resulta que Dios no nos ha hecho libres para pecar, nos ha hecho libres del pecado. Son cosas totalmente distintas, ¿cierto? Entonces ellos habían asumido el cristianismo liberal, un cristianismo laxo donde cada quien podía hacer lo que se les daba la gana, literalmente. Y ellos defendían esa posición y asumían que era Pablo el representante absoluto de ese nuevo evangelio. Ahora bien, Apolos nació en Alejandría y resulta que de pronto en ese estado, en ese lugar, la connotación era muy filosófica, eran muy estudiosos de las palabras. De hecho, cuentan aquí los comentaristas que hubo descubrimientos de los pergaminos muy interesantes que nacieron allí en Alejandría con respecto a la interpretación de la palabra. Entonces, resulta y pasa que Apolos, para ellos como seguidores, representaban la filosofía. Querían convertir el evangelio de Cristo en una filosofía, en una doctrina, en un intelectualismo. Pero usted y yo sabemos que eso no es así, que el evangelio es un estilo de vida. Es más que confesar y llevar una Biblia aquí debajo de un brazo y decir yo soy cristiano, yo soy cristiano. El evangelio de Cristo es transformación, es cambio,
es nueva vida, es saber tomar decisiones. Eso es lo que representa el Evangelio. Sin embargo, ellos estaban filosofando, y no es que filosofar esté mal, porque la filosofía ha traído muchos aportes a todos los conocimientos que se han desarrollado, a mucha ciencia, ¿cierto? Pero no podemos convertir el Evangelio de Cristo en una filosofía, en decir y reflexionar detalladamente, porque sabemos que nosotros podemos saber muchas palabras, pero si realmente no hay una relación y una conexión con el Señor, esa palabra es muerta. Esa palabra no es la que dice las Escrituras, que es viva, que es eficaz, que es cortante como espada de dos filos y que entra hasta lo más profundo del ser humano, sino que simplemente va a ser una enseñanza como si tú te metieras a una clase online y tú aprendieras algo nuevo, ¿ya? La palabra de Dios no es así. Sí es novedosa, pero trae transformación. Esa es la diferencia. Entonces ellos estaban queriendo intelectualizar ese evangelio que habían recibido. Están los otros, están los que eran de Cefa, o sea, los de Pedro. Pedro, usted sabe que representaba el aspecto judío, y el aspecto judío traía consigo la ley, ¿cierto? Todas esas costumbres que tenía el pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Con los que seguían a Pedro, entre comillas, ellos eran los típicos legalistas. Eran los que ya habían, o sea, la gente recibía al Señor, ya tenía la salvación, pero había una serie de condiciones que tenía que cumplir la gente para poder sostener esa salvación. Y resulta que la palabra nos enseña que no hay salvación tan grande, ni sacrificio tan grande como el que ha hecho Jesucristo para nosotros de pronto venirlo a perder ese privilegio por algo que nosotros hagamos. Yo creo que si lo tomamos en ese sentido, nosotros como iglesia, nuestra doctrina dicta que nosotros somos salvos y que no perdemos la salvación. Esa es la doctrina de la Iglesia Bautista. Imagínese usted bajo en esa condición y usted se evalúa en un día, ¿cuántas veces usted podría perder la salvación? Los que van a la EPS, los que hacen vuelta en los bancos, los que cogen un bus lleno. ¿Cuántas veces perderíamos? Toma, Señor, te la doy porque dije algo, pensé algo. Imagínense, la palabra de Dios dice que aún nosotros sabiendo hacer lo que es bueno y no haciéndolo, nos es contado como pecado. Yo siempre digo, desde ahí pare de contar. Todos somos pecadores. ¿Por qué? Por la simple razón de que estamos vivos en un cuerpo físico y que ese cuerpo viene acompañado de una naturaleza pecaminosa. Pero no como dicen de pronto otras denominaciones, que no, es que los bautistas hacen lo que les da la gana. Eso no es cierto. Nosotros hemos entendido como principio que efectivamente tenemos una salvación y esa salvación es grande, ¿cierto? Es tan grande que no la vamos a perder porque ya el Señor nos la regaló. Pero también creemos que hemos sido nuevas criaturas y que buscamos agradarle a Dios en cada decisión que nosotros tomamos, teniendo en cuenta que somos seres humanos y cometemos errores. ¿Sí o no? Pero eso no quiere decir que vivamos en la condición de pecado, que todo el día estemos disfrutando y deleitándonos en el pecado. Eso no quiere decir eso. ¿Okay? Así que usted no vaya a decir que ya la pastora dijo que yo podía hacer lo que le da la gana porque nosotros somos siempre salvos. Eso no es así. Y estaban los que los comentaristas dicen que eran como los peores, dice, y otros dicen yo soy de Cristo, o sea, como que yo soy el mejor o nosotros somos del mejor grupo de la iglesia y ustedes, papi, vean, están por allá. Ese líder que ustedes tienen, vean, nada que ver. Entonces eran los merecedores, los que estaban en todo, ¿cierto? Los que estaban ahí siempre, los más reconocidos dentro de esa congregación de los corintios. Decía, no, es que nosotros no somos legalistas, nosotros no somos liberales, tampoco nosotros somos intelectualistas, porque nosotros somos del Cristo reencarnado. Entonces, estos también estaban equivocados. Y Pablo vino a desvirtuar toda esa doctrina que no sé en qué momento nació. Pablo no sabía ni qué, o sea, ¿y a qué hora ocurrió esto? ¿Y qué pasó? Les hago una pregunta. ¿Esto tiene parecido a la realidad?
Totalmente, ¿cierto? No es porque sea Cefa, ni porque sea Apolo, ni porque sea Pablo, ni porque sean de Cristo, no. Porque fíjense que aquí hay un reto y dice que debemos caminar bajo un mismo propósito y bajo una misma manera de pensar. Pero resulta y pasa que usted y yo no pensamos iguales, ¿ya? Ahorita el pastor Juan se reía porque me dijo, te dejé la atmósfera política, ¿ya? Y de pronto, quizás alguno de los que está aquí, alguien se incomodó con lo que dijo el pastor, ¿ya? No, pero ¿cómo así? Que ahora, que el char y no sé qué. Vea, usted vote por quien le dé la gana, ¿cierto? Usted está en toda su libertad y en todo su derecho, ¿cierto? Pero de pronto él dice, bueno, en la medida de la visión de la iglesia, yo quiero que usted me acompañe si le es posible. Nadie lo está obligando, ¿cierto? Pero usted se puede equivocar. Pero eso no quiere decir que ahora usted va a ser enemigo del pastor Juan. No, porque él es nuestro pastor. Él es el líder que Dios puso y aquí está, y aquí sigue. Entonces, iglesia, analizando esta temática, bueno, yo decía, ¿y qué hacemos? Porque todos de una u otra manera en algún momento vamos a estar expuestos a la división, al comentario, al chisme, a la murmuración. En algún momento, por X o Y situación que pase con un líder, con un pastor, con un miembro, con quien sea en la iglesia, siempre va a traer como un espacio para que usted pueda tomar una decisión bien o mal. Entonces, mirando unos documentos, estábamos mirando de pronto cómo es el perfil de esa persona que viene a dividir. Y más que un perfil, yo diría que es un espíritu. ¿Ah? ¿Por qué es un espíritu? Porque viene de parte de Satanás a querer destruir lo que Dios quiere hacer crecer. ¿Ya? Entonces, cuando yo me pongo, yo me presto y yo soy usado por el enemigo, entonces hay un mover espiritual. Hay algo que está haciendo. Entonces, bueno, ¿y cómo son esas personas? Les voy a decir 5 características y usted no vaya a decir, fulanito de tal. No. Eso es para prevenir, porque aquí en esta iglesia no pasa, ¿ok? Aclaro. Bueno, número 1, dice, no se aparta, sino que aparta. No se aparta, sino que aparta. Ojo con eso, que le dice, oye, tú vas ahí ese culto ahí que de viernes de gloria. Ese culto allí es todo oscuro, esos cultos no sé qué, una cosa, bueno, uno vaya, el pastor Che, ese pelo largo, no vaya a ese culto. Pero aquí lo tiene el viernes de gloria, alabaré. No se aparta, sino que aparta. Mire, esos comentarios traen división. No, es que va a predicar fulanito de tal. No me gusta porque él es muy regañón. Ya usted sabe a quién me refiero, a mi esposo. No, hombre, ese pastor grita mucho, se queda hasta sin voz, mejor me voy. Punto suspensivo. Analice bien, ¿ya? ¿Qué personas se acercan a ustedes para decir, no esto, no está bien, pero ahí están? O sea que los está excluyendo, los están apartando. Número 2. Dice, señala e identifica a los descontentos e ingenuos y trata de robar su corazón. Miren, no sé, pero esas personas logran desarrollar una astucia que sabe cuando a usted no le ha agradado algo. Cuando está descontento por algo, cuando está triste, esto no me gustó, esto que hizo el pastor allá en el púlpito, no, el de la alabanza yo no sé, tenía el pantalón muy apretado y no sé qué, y de pronto sale con una percepción y vea, parece que Satanás le soplara, ese es, vete ahí detrás de él o detrás de ella, y le dice, oye, tú no has visto la hermanita fulanita de tal, viene como así y no sé qué, y ahora se cree la reina y yo no sé qué. Identifica al más vulnerable. Ojo, mi hermano, todos tenemos momentos de vulnerabilidad. Yo he tenido momentos de vulnerabilidad, claro que sí. Y mi esposo, que es mi confidente, lo sabe. Pero entre él y yo. Y vea, y él me encamina. Así como predica, así me encamina.
Dice, no señora, porque esto es así, así, la palabra dice, y la palabra dice, y la palabra dice, y la palabra es, con más nada. Entonces, nosotros debemos cuidarnos de esas personas que están alrededor. Ahora usted no vaya a estar como que, no, sino que usted debe darse cuenta. Nosotros tenemos discernimiento espiritual y sabemos cuando una persona viene con esa armonía a integrarnos a la familia de Dios, o cuando esa persona viene con ese espíritu de división a alejarnos del propósito de Dios para esta casa. 3, dice, no va de frente ni es constructivo, sino que conspira e intenta derribar y destruir. Hay un principio que dice, divide y vencerás, ¿cierto? Entonces, la división que trae destrucción, trae ruina. Entonces, alguien que tiene este espíritu divisor va a querer desarmar cualquier plan. No, es que vamos a hacer, ¿qué fue lo último que se te ocurrió, Paz? De esas ideas a ti que se te ocurren ahí, de esas ideas locas que se te ocurren ahí. ¿Ah? Vida para mí. Oye, y ahora, tras que damos el diezmo, y ahora tenemos que comprar la cámara para que salgan esos pocos pastores allá en las redes sociales. ¿Estás viendo tú, mi hermana? ¿Ah? Oye, ¿por qué no compran un Nokia? ¿Ya? Y le toman la foto a la gente ahí, ahora que tienen que comprar que una cámara de 8 millones de pesos. ¿Ah? Ni yo la tengo. Es un espíritu divisor. ¿Sabe? Óyeme, de pronto, oye, yo no estoy de acuerdo con que las iglesias estén así faranduleando en las redes sociales, eso no me gusta, ¿ya? Pero tampoco destruyo lo que el Señor está construyendo, ¿ya? Si yo tengo ese tipo de pensamiento de corte convencional, tradicional, es respetable. Ya son los fundamentos que muchos de los que estamos aquí ya tenemos. Pero eso no quiere decir que vamos a impedir el avance del reino, ¿ya? ¿Cuándo pensaban ustedes ver? Apláudale, si le va a aplaudir, apláudale. Miren, ¿cuándo pensaban ustedes que se iban a transmitir cultos en vivo? Y que usted iba a sentarse allá en el sillón a recibir una santa cena en casa. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Ya? Mire, y el mundo nos dio una vuelta donde ya se dejó decir que el televisor era el cajón del diablo. Porque en muchos hogares la televisión o el celular o la tablet los estuvo conectados con sus casas espirituales. Entonces, mire, hay algo y es entender que efectivamente el enemigo va a querer destruir cualquier avance de tecnología, de conocimiento, pero ¿saben una cosa? Dios es el que nos ha dado esa inteligencia, esas habilidades, esas actitudes, ¿cierto? Para poder avanzar. Y nosotros tenemos que contrarrestar, no nos podemos dejar. Tenemos que utilizar lo que el enemigo cree que eso es malo y ahora yo lo voy a convertir. No, porque los hijos de Dios tenemos que ser más inteligentes, porque tenemos sabiduría de lo alto. El último aspecto dice, puede mentir y calumniar, no debate, sino que demanda o exige. Es que yo soy miembro de esta congregación y tengo 200,000 años aquí. Y tal cosa. Puede calumniar, puede mentir. Mi hermano, hay que meter las cosas en un filtro. Usted no puede creer todo lo que se dice. No lo puede creer. Miren, mi esposo y yo, ustedes saben que hace 4 años, ya ahora en este mes, estamos a 15 de octubre. Ya pasamos el 11 de octubre. El 11 de octubre del 2019, no lo celebramos. Mire, el 11 de octubre del 2019, ese día mi vida se volvió una triza. Yo me sentí destruida literalmente, ¿ya? Y el Señor, yo creo que cogió cada pedacito y me volvió a armar, ¿ya? Literalmente, así le resumo la crisis que yo viví con mi esposo. Mire, yo le puedo decir que yo escuchaba de todo, ¿ya? Y obviamente yo decía, caramba, pero si el que se portó fue mal él,
porque me echan las culpas a mí, ¿ya? Yo decía eso. Pero ¿saben una cosa? Yo no dejé que esas cosas entraran en mi corazón, ¿ya? Yo me guardé. Yo cerré mis oídos. A mí a veces las hermanas, algunas con muchas buenas intenciones y de verdad que sí, que estaban orando por mí, me cogían y me decían, Gele, mira pastora, tal y no sé qué. Y yo, sí, mi hermana, no se preocupe, estoy orando. Esa era mi respuesta. Pero habían otras que me decían, tú, ¿por qué no has perdonado si tú no eres pastora y no sé qué? Oye, nadie sabe lo que uno está viviendo. ¿Ya? Y no era lo que yo no lo quería perdonar, era que yo estaba viviendo un proceso. Y gracias a Dios pude vivir ese proceso, porque si no, no estuviera echando el cuento hoy. Así de sencillo, ¿ya? Y nosotros vivimos nuestros procesos, que la finalidad, que el resultado fue no solamente la restauración, sino la reconciliación, porque son dos cosas diferentes. El Señor nos restauró, pero también nos permitió reconciliar. No aplica en todos los casos, lastimosamente, ¿cierto? Uno quisiera que sí. Entonces, uno tiene que filtrar, oye, ¿qué comentario viene a darme vida, viene a edificarme, viene a construirme y qué no? Y yo tengo que tener ese filtro como hija de Dios, como hijo de Dios, que conozco la palabra, debo entender que hay personas que están aquí en la iglesia, pero que no quieren el mismo propósito de Dios en la vida de esta casa. Así de sencillo. Y por más adepta que yo sea a un líder, a Pedro, a Apolo, al que sea, yo tengo que respetar. Miren, de pronto usted podrá comentar, yo he escuchado comentarios, no es que yo soy fan del pastor Alex. Ya te lo traigo para que te firme un autógrafo, ¿ya? Ay, no, es que a mí me gusta cómo predicas el pastor Che, porque él le mete las ganas y todo, y baila y la risa y canta cuando está predicando, ¿cierto? Pero yo les voy a decir algo, si ustedes van, y hasta hay gente que se disputa, no, yo no voy a entrar porque está predicando fulanito de tal, y este no me gusta, y este culto sí me gusta, etcétera, etcétera. Los comentarios que ustedes más que yo saben, que circulan en la iglesia, usted tiene que guardar su corazón. Porque yo les voy a decir, cuando ellos se sientan en la mesa pastoral, ellos no hablan de que, no, es que yo predico más porque yo soy, ellos no hablan de eso. Ellos están sentados en la mesa pastoral, reunidos, trabajando bajo el propósito de Dios. Amén. Bueno, ¿y qué hacemos, pastora? ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. 3 puntos sencillos. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué les dijo Pablo a ellos? Vamos a ver. Primero que todo, en Efesios 2:20 al 21, voy a leer hasta el 22, en la traducción del lenguaje actual dice así: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. ¿Quién es lo principal? Jesucristo. Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer, para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Cristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Entonces, lo primero que quiero decirle es que para evitar las divisiones, Cristo tiene que ser el fundamento de todo. De todo. Mire, ustedes van a escuchar estilos de predicación aquí en este altar. Ustedes van a ver estilos de liderazgo diferentes, estrategias diferentes. Pero todos, no importa cómo sea, porque es que somos diferentes cada uno de nosotros, pero todo tiene que estar fundamentado en Cristo. Literalmente y sencillamente. Mira, yo aquí puedo traerte piñata, ¿cómo se llaman los papelitos esos que es? Bueno, no entendí, pero eso. Bueno, eso, la orquesta fusión de los últimos tiempos en las iglesias cristianas, lo que sea.
Pero si eso que yo hago, su fundamento no es mostrar a Cristo, vea, ha sido un evento más, sencillamente. Cuando todo lo que hace la iglesia, la congregación, gira en torno del fundamento que es Cristo. Mire, la iglesia como tal puede estar viviendo dificultades, pero la iglesia sigue creciendo. La iglesia sigue avanzando porque el fundamento es Cristo. Así de sencillo. Miren, cada uno de ustedes aporta a esta casa. Así usted no esté aquí. A usted aporta. Mire, yo conozco a alguien que todos los domingos invita a alguien y trae a alguien nuevo. Y usted ni yo, o sea, no es una persona visible, no es una persona que... Pero aquí está, siempre lo veo con una... No es que hasta lo baja y lo recoge, los trae, los deja. Yo creo que no, de pronto no los invita a almorzar o a veces los invitará a almorzar. Pero usted cree que esa persona no está trabajando para que este edificio crezca, que es la casa de Dios. ¿Usted cree que así de pronto usted no invitó a nadie porque usted de pronto no es muy sociable, le cuesta trabajo evangelizar? Pero usted se levanta a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana a orar por esta casa. Mire, lo que usted está haciendo es poniendo un cimiento más en este lugar. Usted está haciendo que esta iglesia avance hacia el propósito de Dios. Entonces, simple y llanamente lo hacemos de manera distinta. Pero estamos contribuyendo porque estamos parados bajo el fundamento que es Cristo. Segundo aspecto, Cristo es superior a mi llamado. Y quiero leer en 1 Corintios capítulo 4 del 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así que a Apolos y a mí consideramos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier... Ese Pablo era... A mí me importa cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana, ya me lo pinto. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. ¡Wow! Tremendo. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Tremendo. Y me encantó esa versión. Miren, ni Pablo, con toda su fama, tú sabes todo lo que estaba Pablo adoctrinado, todo el conocimiento de Pablo, lo que él sabía, lo que él poseía. Y no solamente eso, la experiencia, el encuentro especial que había tenido con el Señor. Y dice, mire, ¿sabe qué? A mí no me importa lo que ustedes opinen de mí. A mí no me importan los razonamientos de ustedes. ¿Ya? Es más, ni confío en los míos, decía Pablo, ni confío en lo mío, en mi juicio, con respecto a eso, de quién era o cómo lo veía, no confiaba, porque él sabía que literalmente él era un siervo de Dios. Y la palabra que utiliza ahí es hiperetes, que viene del griego. Hiperetes era el remero. Eran los esclavos que colocaban en las naves traían como una base abajo y ahí estaban los esclavos y los esclavos tenían sus remos grandes y ellos, o sea, se detenían cuando el capitán decía ya, para, a la derecha, quieto, saquen, entren, ellos hacían. Imagínate, Pablo se compara con ese remero, con el que está ahí, un esclavo
que dice y hace lo que el piloto y el dueño de esa barca ordene. Él lo asemejaba porque él lo que quería mostrarle al pueblo de Corintios, a la iglesia de Corintios, era que, miren, ustedes me están viendo de esta manera, ustedes me están viendo como un líder, como la supremacía, pero ¿saben qué? Al final yo soy un simple remero en esta barca que yo voy a hacer lo que diga el Señor Jesucristo y ya. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué había esa claridad? ¿Por qué hacía esa claridad? Porque resulta que los seres humanos tenemos la mala costumbre de empelicularnos, ¿ya? Y eso no pasa solamente a las mujeres, eso también le pasa a los hombres. Todos nos forjamos expectativas con respecto a alguien, sean buenas o sean malas. Pero normalmente en el ámbito espiritual pasa mucho de que las personas, todos nosotros, de pronto vemos un líder con el que nos identificamos por la manera de ser, por su estilo de liderazgo, por la manera como predica, por la manera como ejerce el contacto con los miembros de esa congregación, por esa o por muchas razones más. Y nosotros nos hacemos unas expectativas, nos llenamos de ilusiones con respecto a esa persona. Casi que la endiosamos y caemos en la idolatría, ¿ya? Entonces, usted ha visto una persona idólatra, no tiene que ir a la iglesia católica a buscarla. Usted hable con gente de aquí y dígale algo. Ay, no, el pastor, no sé, de pronto, no, el pastor nada, y peleamos. Él no necesita que usted lo defienda. Si él es un hijo de Dios, lo defiende Cristo y su testimonio y más nada. ¿Ya? Amén. ¿Cierto? Aquí dice que las cosas van a salir a la luz, ¿cierto? En algún momento. Usted ni yo tenemos ninguna autoridad para lanzar un juicio. Lamentablemente, como nos gustaría, ¿verdad? Pero no lo tenemos. Así que bájese de ese bus porque para allá no es. ¿Cierto? Solamente el Señor, el día del juicio, vendrá y mostrará realmente lo que había en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya, más nadie. Ahí estaremos todos desnudos delante del Señor y recibiremos nuestra recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho o dicho. Y como última parte, Cristo nos llamó a todos a ser parte. Ayer me preguntaba Auri que si estaba mocha la frase, que si le faltaba algo. No, es así. Cristo nos llamó a todos a ser parte. ¿Pero a ser parte de qué? Decía, ¿parte de qué? ¿Ya? De esto que estamos haciendo, de esto que es iglesia. Vamos a leer el texto. 1 Corintios 12, 27 dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Mira, ¿sabe una cosa? ¿Cómo usted puede blindarse de ese espíritu de división? Cuando usted empieza a desarrollar sentido de pertenencia por el lugar donde está, sea iglesia, sea casa, trabajo, donde sea. Pero cuando usted todavía no sabe si por qué está aquí o no está aquí, mire, cualquier comentario va a dejar que usted un día diga, me voy porque fulanito de tal o fulanita de tal cosa, ¿ya? Y le quiero decir que Pablo amonesta a Corintios y dice, qué inmaduros. Por eso no les estoy dando alimento sólido, les estoy hablando como niños. Y yo les voy a echar un cuento. Bueno, es un testimonio, no es un cuento, es un testimonio. Hace muchos años, cuando yo vivía en Santa Marta, yo me congregaba en una iglesia acá. Ya, yo venía cada 15 días. Y en uno de esos viajes que vine a visitar a mi familia, me encontré de que había un líder X, que no le voy a decir, que de pronto había hecho algo incorrecto con otra líder X, que tampoco le voy a decir, ¿ya? Y entonces yo me enfurecí y yo le decía, caramba, y todo lo que pasa con 15 días que dejo de venir a la iglesia. Ahorita averiguo qué pasó en este mes que dejé de venir, papi. Miren, yo cogí una rabia y yo, ¿cómo es posible? Y yo decía, ¿cómo es posible que ese líder atrevido, no sé qué? Yo no me voy a congregar más en esa iglesia. Y mejor dicho, y dije y pataleé como un niño.
una misma niña haciendo pataleta. Y resulta que yo le dije, bueno, todo el mundo me dijo lo que le dice la gente cuando uno dice, me voy de esa iglesia. Mi hija, ¿y usted le oró al Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, todo el mundo me empezó a decir eso. Yo dije, bueno, voy a orar. Miércoles, ya sonó el pianito. Yo empecé a orar y el Señor me regaló una palabra que está en Hebreos 12:2. Nunca se me va a olvidar lo que el Señor me dijo. Me dijo, hija, puestos los ojos en mí, yo soy el autor, yo soy el consumador, más nadie. Iglesia, ¿quién murió por ti? ¿Quién pagó precio por tus pecados? ¿Quién derramó su sangre en un madero? ¿Quién le arrebató el poder de la vida y la muerte a Satanás? Cristo. ¿Quién está sentado a la derecha del Padre? ¿Quién es el que intercede por ti? ¿Quién es el mediador? ¿Quién nos reconcilió con nuestro Padre Celestial? Cristo. ¿Vas a tomar alguna decisión? Consúltalo con Cristo. Amén. Y termino leyendo el Salmo 133. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven ¿en qué? En armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su ¿qué? Incluso la vida eterna. Iglesia, no te olvides, una iglesia unida es una iglesia bendecida, es una iglesia prosperada. Y el Señor nos está llamando en esta mañana a que nosotros tenemos que proteger, blindar la armonía en esta casa. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo en nosotros a Cristo como fundamento en todo. Entendiendo que mi llamado no es superior al que me llamó. ¿Cierto? Entonces quiero que nos levantemos y oremos en esta mañana. Y yo te quiero hacer una invitación. Si todavía tú no eres parte de algún grupo de mentoreo, algún equipo, algo, yo te invito a que no esperes a que alguien se te acerque, porque créeme que más quisiéramos nosotros atenderlos a todos, de verdad que sí, pero no podemos. No alcanzan a veces las manos. Pero quizás tú eres esa mano que Dios está llamando para que vengas a seguir edificando este templo, ¿cierto? Entonces, cuando ya tú hagas parte de algo, empiezas a desarrollar el sentido de pertenencia. Y cuando venga alguien a hablarte mal de esta casa o de algún pastor, tú vas a decir no, porque el fundamento es Cristo, porque yo amo esta casa y porque aunque mis pastores se equivoquen, porque nos equivocamos, y la verdad es que yo un día y mi esposo y yo hicimos una oración y le pedimos perdón al Señor, porque a pesar de que era nuestra crisis de pareja, yo sé que muchas personas fueron afectadas por eso. Y hoy él lo había dicho, pero yo nunca lo había dicho. Yo les pido a ustedes que nos perdonen por dejarnos impactar y por permitir que nuestra intimidad también les afectara a ustedes. Pero créanme que procuramos hacerlo de la mano de Dios. ¿Ya? De verdad que sí. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, que tú estás en nuestros corazones, Señor, que tú habitas en nosotros. Hoy yo te pido, Señor, que tú blindes, que tú guardes la armonía de esta casa. Porque es que cuando vivimos en armonía, tú allí envías tu bendición.
Dios, tú refrescas el ambiente espiritual, Señor. Tú traes gozo, Padre. No permitas, Señor, que podamos, Señor, caer de pronto en disensiones, en contiendas, Señor, a causa de algo, Señor, que se está generando, Dios. Ayúdanos a entender que el fundamento de esta casa es Cristo, Señor, y aún tenemos la responsabilidad cuando nosotros como líderes, Señor, cuando vemos a un pastor o a un líder que no lo está haciendo bajo el fundamento de Cristo, también a exhortarlos con amor, como nos enseña tu palabra, a encaminarlo con la guía que tú nos dejaste, Señor. Dios, también yo te pido que ayudes a sanar el corazón de la iglesia, porque lastimosamente sí los hemos lastimado, Señor. Dios, perdónanos primeramente a nosotros como líderes por cada error, por cada mala decisión que hemos tomado, Señor. Dios, pero a veces, Dios, nuestra naturaleza, Dios, no la podemos combatir, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en ti para tomar las mejores decisiones en nuestra vida, Señor. Pero yo te pido hoy que sanes la iglesia, Señor, de toda raíz, Dios, que se generó por alguna crisis, por alguna dificultad en esta casa, Señor. Yo te pido que tú sanes y desarraigues, Señor, todo espíritu de división que en algún momento pudo sembrarse en esta casa, Señor. Dios, yo te pido que lo que haya contaminado nuestro corazón, Señor, sea limpiado, sea quitado y sea consumido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús. Y te pido que nos enseñes a caminar en armonía, que nos enseñes, Señor, a edificar casa para tu reino, Señor, y que esta iglesia cumpla el propósito y el llamado que tienes, que podamos caminar bajo una misma visión, con diferentes estilos, estrategias, habilidades, Señor, porque a todos nos has dotado de diferentes cosas, pero eso sí, bajo el eje central que eres tú, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, y te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Yo quiero ver la mano de las personas que en esta mañana nos están acompañando por primera vez, que de pronto dice: yo nunca había asistido a una iglesia cristiana, yo nunca de pronto había escuchado. ¿Hay alguien que nos esté acompañando en esta mañana? Ok, una pareja, adelante, bienvenido, quiero orar por ustedes. Pueden pasar aquí adelante. La iglesia les recibe con un fuerte aplauso. Hola, bienvenido una vez más a nuestra casa IBC. Te recomiendo que tomes nota para las actividades que tenemos para ti. Familia IBC, desde el Ministerio de Flamas de Fuego, seguimos con nuestro Garage Sales para poder obtener todas las necesidades que tenemos como ministerio. Apóyanos este domingo 15 de octubre en nuestra casa IBC. Cuando Dios te estaba diseñando, estaba pintando lo que hoy eres. Y dice la palabra que no pintó cualquier retrato. Él nos diseñó a su imagen y semejanza. Jóvenes, es por eso que te invitamos este sábado 21 de octubre a las 5 p.m. para que vengas y nos acompañes. Es momento de conocer el propósito por el cual hemos sido diseñados. Amigos de Timotiquis, te invitamos a celebrar la noche de Jesús. En el tren de las parábolas, un tiempo adorando a Dios a través de los talentos que nos ha dado. Será una noche fantabulosa donde habrá muestra, danza, obra de teatro y canciones y muchas cosas más. Habrá muchos dulces. Será martes 31 de octubre en nuestra casa IBC a las 5:30 de la tarde. Bueno, amiguitos, esto es todo por hoy. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @Bautista Central y @IBC Norte. ¡Chao, chao!